Bien, seguiremos entonces donde habíamos quedado. Bueno, entonces, la gravedad de una quemadura, por lo tanto, deberá a su profundidad, a su extensión, a su localización, a si hay lesión inhalatoria, que eso es cuando respiramos aire caliente, o si el paciente tiene condiciones previas de salud. Bien, esta es una tabla. Bien, es una tabla para evaluar la superficie corporal quemada, pero en base a la edad. Ya, esto nos da también más precisión en cuanto a la medición de la superficie quemada del paciente. Bueno, ahora, según su gravedad, ¿ya? Piensen que para llegar a este punto de clasificación, primero tuvimos que haber observado la superficie, luego la profundidad. Para ver la gravedad de una quemadura, se tiene que tomar en cuenta esos dos aspectos, superficie y gravedad. Y en base a eso, nosotros ya podemos decir cuán grave es esa quemadura y eso nos va a permitir tomar decisiones. Entonces, una quemadura leve es, si es de primer grado, siempre y cuando no pase del 10%. En las de segundo grado, hasta el 5%, y en quemaduras de tercer grado, hasta el 1%. Siempre y cuando no pase bien, ya volvió. Bueno, voy a disculpar. Es Tigo el que está fallando y he reclamado, me dicen que está muy saturado. Ya he hecho mis protestas y lo interesante es que Cotas también está igual porque tengo las dos líneas
y con los dos tengo ahorita el mismo problema, ¿ya? Así que de rato en rato se va a apagar. No es que se ha acabado, sino simplemente que se satura y se corta un ratito. Ya no se desesperen cuando pase eso. Ahora vamos a ver si lo arreglan porque ya me he quejado un ratito. Bien. Entonces, esas serían las leves. Las moderadas, cuando hablamos de primer grado, hasta el 30%. Primer grado, hasta el 30%. De segundo grado, hasta el 15%. Y de tercer grado, hasta un 5%. Pero fíjense, siempre y cuando no afecte manos, pies ni perineo. Aquí podemos decir región genital, ¿ya? No. Entonces, siempre y cuando no afecte estos, esa es una quemadura moderada, ¿ya? Una quemadura grave es cuando en primer grado, de 39 a 60%, de segundo grado, de 15 a 45%, y de tercer grado, entre 6 y 30%. O puede ser una quemadura moderada, pero que afecte cara, manos y pie. Pasa a ser grave. O sea, en otras palabras, estos valores que estamos hablando aquí para moderada, ya si afecta manos, pies o perineo, pasa a ser grave. Ya, eso para que lo tomen en cuenta, ya que en ese caso estaría variando los porcentajes. ¿Ya? Y las quemaduras críticas, en primer grado, más de 60%, de segundo, más de 45%, y tercer grado, más del 30% de superficie corporal. ¿Ya? Entonces, esto nos dice la gravedad de la quemadura. Ya están viendo que para determinar la gravedad de la quemadura necesito saber dos cosas, la extensión y la profundidad. Y según eso, evalúo. ¿Ya? Además, cuando hablo de quemaduras moderadas, también tengo que tomar en cuenta el lugar donde ha ocurrido la quemadura. Bien, así nosotros evaluamos la gravedad de una quemadura. Bien, vamos a ver ahora un poquito de lo que se hace, primeros auxilios son las quemaduras. Ya de ahí vamos a ir detallando algunas otras cosas. Bien, en primer grado, entonces ya saben que es cuando afecta solamente la superficie más superficial. Pero la capa más superficial de la piel, la epidermis, sabemos que se pone de un color enrojecido con ligero dolor o prurito, ¿no? Que es picazón. Suelen curar solas, como están viendo, generalmente en una semana, siempre y cuando no se vuelva a exponer al sol, ¿ya? Porque eso también he tenido casos ya de pacientes que a veces se van a la playa o a la piscina y están con una quemadura de primer grado, pero al día siguiente le vuelven otra vez, ¿no?, a quemarse. E incluso a veces se suelen hacer de segundo grado cuando se vuelven a reexponer ya sobre la quemadura ya hecha. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando es una quemadura de primer grado, ya tenemos que refrescar la zona por 15 minutos. Para eso simplemente usamos agua a temperatura ambiente. No sirve agua fría porque puede lesionar más. Esa inversión térmica puede dañar más al tejido y convertir una quemadura de primer grado en segundo grado. ¿Ya? Ahí es donde a veces se equivocan. Por eso van a escuchar hablar que dicen que cuando uno lo moja es peor. No es que sea peor el mojarlo, sino el hecho de que han usado de repente agua muy fría y lo invierte de estar muy caliente a muy frío bruscamente, y eso le va a producir
que una de primer grado se convierta en segundo grado. ¿Ya? Entonces, tiene que ser el agua a temperatura ambiente. ¿Ya? Si es que estamos en un día muy frío y el agua va a salir fría, entonces hay que entibiarlo un poquito. No sirve que el agua esté muy fría porque va a lesionar más el tejido. ¿Ya? Ahora, también pueden, de repente, no exponerla directo al agua si es que no tienen la posibilidad de enfriarla, perdón, de calentar el agua. Entonces, lo que van a hacer es empapar un pañito en agua y van a mojar la superficie quemada. Una vez que la mojan la superficie quemada, ventilan, ya, o sea, con la mano hacemos así. Esa evaporación del agua que se va yendo es lo que hace que baje rápidamente la temperatura. El problema es que el calor todavía se queda en el tejido y cuanto más tiempo el calor permanezca, más daño produce. ¿Ya? Incluso si nosotros hacemos que ese calor se vaya más rápido, hasta el dolor o la sensación de ardor reduce. ¿Ya? Entonces, por eso es importante refrescar. No dice, fíjense, enfriar, dice refrescar. ¿Ya? Pudiésemos poner a un apósito, ya, con alguna cremita, ya, tapar sin comprimir. Eso dependiendo también de la sintomatología del paciente. Generalmente las quemaduras, por ejemplo, las de sol, si bien son de primer grado, no suelen necesitar nada más, ya, que simplemente refrescarlas un poco. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la crema ideal para este tipo de quemadura? Hay un producto que se llama Quemaderm. Ese producto les va a servir para esto. ¿Ya? Por si acaso no sirve para otras quemaduras, es para la de primer grado. ¿Ya? Es la única que se puede usar. ¿Ya? Hay que evitar, bien, hay que evitar, ¿ya? Hay que evitar cualquier otro tipo de crema. ¿Ya? Bien, y solamente se trasladará ¿ya? Bueno, parece que ya. Bien, solamente se traslada si es moderada o grave, en base a lo que vimos los porcentajes en la diapositiva anterior. Bien, entonces, las de segundo grado. Las que son segundo grado superficial, que generalmente las ampollas están intactas, no han reventado, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero es no reventar las ampollas, que es normalmente la tendencia que suelen tener los propios pacientes o la familia de los pacientes, que lo primero que quieren hacer es reventar las ampollas. No hay que reventarlo, ¿ya? Mientras la ampolla esté intacta, mejor será la cicatrización. Mejor. Cicatrizará más rápido, menos probabilidad de infección, ¿ya? Y también menos sufrimiento por el paciente porque no habrá dolor, ¿ya? Entonces, es importante cuidar las ampollas, no reventarlas, ¿ya? Y proteger de que no se rompan. Cuanto más tiempo podamos hacer durar esas ampollas, va a ser mucho mejor. Ahora, en caso de que rompe, porque puede pasar que durante el proceso de quemadura se hayan roto, o en el transcurso de los siguientes días, incluso el paciente sin querer la rompe la ampolla, en ese caso, obviamente si alguna vez han tenido eso, se vuelven dolorosas,
y en ese caso aumentan el riesgo de que la infección alargue el tiempo de cicatrización e incluso produzca cicatrices ya feas. ¿Ya? En ese caso, lo que vamos a hacer, si es que la ampolla está rota, ya vamos simplemente a tirar una lavadita con agua limpia para que salga cualquier resto que haya quedado del proceso de la quemadura, ¿no? Por ejemplo, si ha sido que cayó en las brasas o que se volteó sopa, ¿no? Lo que sea, pues sacar un poco eso que quedó de repente en la superficie y nada más, no hay que estar raspando ni frotando ni nada. ¿Ya? Una vez que pasó eso, le vamos a colocar, si tenemos a mano, Quemacurán, que es una crema que tiene anestésico. Y entonces eso le va a calmar el dolor. Además, evita que se infecte y siempre hay que ponerle una capa gruesa de la crema. Nosotros decimos generosa, ¿no? O sea, gruesa la capa, para que ayude a que si todavía hay una ampolla, se proteja y además el poner gruesa la capa evita que las gasas que tenemos que poner encima se peguen a la quemadura, ya que lo que peor que le puede pasar a un paciente quemado es que sus gasas se le peguen. Es muy doloroso desprenderlo, ¿ya? Y eso se evita poniendo una buena capa de quemacura. Bien, en las profundas, que generalmente ya habíamos visto, las ampollas ya están reventadas, ya en ese caso también lo mismo que en el anterior, se hace una limpieza superficial con agua y luego, si tenemos a mano, le ponemos el quemacura. Si estamos en un centro de salud y tenemos posibilidad de un equipo estéril, lo que hay que hacer es sacar esos restos de piel de la ampolla que reventó, ya que esos son foco de infección. Entonces hay que sacar todo lo que se pueda de eso y sobre eso hacer la curación. Bien, las de tercer grado, esas podemos ir, no se puede hacer nada con primeros auxilios, más que trasladarlos rápidamente a un centro de salud, ya que las quemaduras de tercer grado sí o sí necesitan cirugía. Ya son procedimientos en los cuales vamos a anestesiar al paciente y vamos a empezar a sacar ese tejido muerto hasta encontrar tejido vivo. Bien, entonces, ya no se olviden, lo primero que habría que hacer en una quemadura es refrescarla por unos 15 minutos. ¿Ya? Lo primero, ya, siempre. Ya, no hay que aplicar cualquier cosa, ya que es la tendencia. Hola. A ver si ahí va. Hola. Bien. Entonces, como les decía, no aplicar cremas, ungüentos, pomadas, remedios caseros, aceites, pasta dental. Bueno, y otras cosas que en la casa suele colocar a las quemaduras.
¿ya? No se colocan a eso, ¿ya? Eso nos empeora a nosotros y a veces yo recibo pacientes que vienen con crema dental, lo más común que suelen poner sobre las quemaduras, y eso se seca de una forma dura, que después cuando hacemos el procedimiento de limpieza es difícil retirar y generalmente hace que se lastime más el tejido. Así que hay que evitar esas cosas. Para limpiar las quemaduras, ya no debemos usar algodón, ya que eso haría que las fibras del algodón se peguen en la superficie de la quemadura y eso haría que se infecte fácilmente. Entonces, no hay que usar algodón. Ya, hay que usar gasas estériles para hacer la curación. Tampoco hay que usar tela adhesiva dura como el esparadrapo, ya que tiende a irritar el tejido de alrededor. Tengan en cuenta que a veces la piel de alrededor también ha sufrido daño, entonces no podemos exponerla a cosas agresivas. Ya, no hay que romper las ampollas, ya saben, eso hay que evitar. En pacientes que son con quemaduras graves, en realidad lo que es moderado y grave, no deberíamos darle nada de beber, ya, nada de beber, ni comer. ¿Ya? Lo que pasa es que los pacientes que están con quemaduras moderadas y graves suelen tener mucha sed, obviamente porque se están deshidratando, por lo que les mencionaba que nuestra piel ha perdido esa capacidad de retener agua. ¿Ya? Entonces, ellos te van a pedir agua, pero no hay que darle, porque este tipo de pacientes lo vamos de repente a tener que meter a quirófano o vamos a tener que anestesiarlo de alguna manera y no podemos tenerlos con el estómago lleno porque eso puede complicar la situación durante la anestesia. ¿Ya? Entonces debe evitar darle cosas así. Ahora, en cuanto a la parte de refrescar, o sea, de enfriar la quemadura que le dice la gente, tampoco se debe hacer en quemados graves porque los quemados graves, como ya han perdido una gran superficie de su cuerpo, también pierden fácilmente temperatura y estos pacientes suelen hacer hipotermia. Entonces, más bien a estos pacientes hay que abrigarlos en vez de enfriarlos. Bien, según quién causa la quemadura, vamos a tener quemaduras térmicas, que son producidas por el calor, ¿no? Fuego principalmente, lo más frecuente. Líquidos, en los niños a menos, que se voltean las aguas hervidas. Vapores calientes en industrias. Sólidos calientes, ¿no? Como la plancha u otros. Puede haber por frío cuando hay congelaciones. Eso aquí no lo vemos, pero hay lugares donde suele haber frío. Pueden haber quemaduras químicas, que a esas le llamamos causticaciones. Causticaciones, ya que son producidas por ácidos alcalinos. ¿Ya? Este tipo de quemaduras suelen ser más graves porque suelen profundizar. Conforme va pasando el tiempo. ¿Ya? Son quemaduras que hay que actuar rápido, ya que si no neutralizamos a la gente que está quemando,
de forma adecuada, ya en los siguientes minutos u horas se puede profundizar más. ¿Ya? Bien. Entonces, por eso hay que tener en cuenta. Entre los ácidos que más frecuentemente se queman, bien, entre los ácidos que más frecuentemente se queman están los ácidos domésticos, ¿no? El ácido nítrico, que lo usan para limpieza de las superficies de los baños y los pisos, cuando no son manejados de forma adecuada, pueden producir quemaduras bastante serias, ¿ya? Yo he atendido pacientes de personal que trabaja en limpieza que usan los ácidos nítricos para limpiar el piso y cuando no lo usan con guantes o de forma adecuada, terminan quemados, ¿no? Con el ácido nítrico es el que más suele quemar en nuestro medio. Ya, luego los alcalinos, la soda cáustica, también recibo pacientes con eso. Ya, la soda cáustica lo usan para destapar los baños, pero también cuando no se sabe manejar suele traer complicaciones. ¿Ya? Entonces no se olviden que los químicos suelen ir profundizando y por lo tanto pueden ser corrosivos y más graves. Esta gravedad dependerá del tiempo de exposición, de la cantidad del químico al que me he expuesto, de la concentración. Esto también es importante para evaluar, ya que las concentraciones pueden variar dependiendo del producto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la lavandina, que también produce quemaduras, ¿ya? En una exposición del 8 al 12% suele producir quemaduras de primer a segundo grado, ¿ya? Normalmente por eso se lo debe diluir a valores más bajos. Generalmente para uso doméstico debe estar por debajo del 5%, ¿ya? También tenemos las eléctricas, debido a la electricidad, cuando pasa por el cuerpo. En este caso, siempre tenemos un punto de entrada y un punto de salida de la quemadura. Por inhalación, que es cuando respiramos gases calientes, humos o vapores, o sustancias también químicas que están en polvos, ¿ya? O en aerosoles. Bien, vamos a ir viendo el tratamiento de forma específica de cada una de ellas. ¿Ya? Primero, entonces, en cuanto a las quemaduras químicas. Cuanto a las quemaduras químicas, la clave para frenar la quemadura es suprimir el agente causante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Depende si el químico se encuentra en forma líquida o en polvo. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado en ese aspecto. Si se encuentra en forma líquida, la mejor forma de eliminar el químico es con agua. ¿Ya? En este caso sí, no se refiere a refrescar, como habíamos visto, las quemaduras térmicas, sino a lavar. Eso significa que hay que hacer que el agua chorree sobre el área afectada. Tiene que ser un chorrito fino, suave, porque tengan en cuenta que la quemadura está activa y obviamente le va a producir dolor o el mismo chorro del agua puede hacer que el tejido delicado se empiece a desprender, o sea, lastime más, ¿ya? Por lo tanto, debe ser un chorro suave, pero constante de agua para que vaya lavando ese ácido o ese alcalino, ¿ya? Y lo vaya reduciendo de potencia, ¿ya? Se aconseja que por lo menos sean 30 minutos, ¿ya? De escurrimiento, ¿ya? O sea, que esté chorreando constantemente el agua por ahí. No se olvide que tiene que ser un chorro suavito, ¿ya? En cambio, cuando es polvo, lo peor que podemos hacer es ponerle agua, ya que al ponerle agua podemos más bien aumentar la potencia, ya que realmente los que se encuentran en polvos, al tener contacto con agua, se empiezan a activar o a reaccionar.
¿ya? Por lo tanto, cuando uno ha sufrido una quemadura por un químico en polvo, lo que hay que hacer es agarrar un plumero o algo similar e ir sacudiendo el polvo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ya que ten en cuenta que ese polvo también puede ir hacia nosotros y nosotros también podemos terminar quemado o respirarlo o que caiga en nuestros ojos y que nos también lastime los ojos o del paciente mismo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y tratar de sacar ese polvo con suavidad con un plumero. Ya no sirve usar otras cosas porque generalmente van a lastimar más el tejido. Y en este tipo de químicos no se pone agua. No se olviden, si está en polvo, no usen agua, no va a empeorar. Ya no se olviden de la autoprotección, lo que les mencionaba, ya que ustedes se pueden quemar. Entonces, lo primero que hay que analizar es ver cómo está ese químico y también que yo evite el contacto con ese químico. De repente usar guantes multiusos o algún material para protegerme rápidamente. ¿Ya? Siempre hay que examinar este tipo de pacientes rápidamente y ver sus constantes vitales, ya que como son químicos, algunos incluso pueden absorberse y producir estados de intoxicación aparte de las quemaduras. Entonces, hay que aplicar abundante agua durante 15 minutos o más. Yo suelo aconsejar 30 minutos para neutralizar por completo. De todas maneras, cuando llegan de nosotros a la emergencia, volvemos otra vez a ponerle agua o solución fisiológica constante para que lave la lesión. Se puede colocar un apósito sin comprimir, leve, simplemente para proteger de que no caigan bacterias sobre la quemadura. No hay que colocar ningún tipo de cremas, aceites, ungüentos, nada por el estilo. Tampoco, ya saben, nada de comer ni de beber, ni ningún tipo de medicamento, pues puede complicar en la anestesia. Si hay ampolla, ya saben, no revientan ampollas, no usamos algodón ni esparadrapo. Bueno, es muy parecido a la quemadura térmica, lo único que variará será al principio, ya que el agua, no se olvide, no es para refrescar, es para lavar. ¿Ya? Y si es en polvo, no usen agua. Bueno, si es que hay ropa pegada, bueno, hay que procurar retirar la ropa que estuviese con el químico. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces nos hemos vaciado, por decirles, el ácido y ese todavía está impregnado de repente en la tela y si eso sigue ahí, nos va a seguir quemando. Entonces hay que sacar esa ropa que entra en contacto con el químico. ¿Ya? Pero si la ropa se ha pegado, se ha adherido, porque a veces se derrite también, no hay que estar sacándola, hay que dejarla ahí ya, nosotros en quirófano la vamos a sacar. Y de la misma manera actuaríamos cualquier otra cosa, ¿no? Anillos, relojes que pueden estar ahí. Si podemos, hay que sacarlos, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque como el tejido se va a ir inflamando, se va a ir hinchando y después para nosotros va a ser difícil sacarlo. Pero sin embargo, si está, como decía, derretido y pegado, es mejor llevar a que nosotros lo saquemos en un centro de salud, ¿ya? Y trasladarlos urgentemente. Siempre en químicos, por más que sea pequeña la quemadura, hay que llevar al paciente a evaluarlo por la probabilidad de intoxicación. Bien, las quemaduras por electricidad. Estas quemaduras ya pueden producir daño, uno, por el calor que generan, que es el efecto térmico, y también por sobreestimulación muscular. ¿Ya? El problema de electricidad es que cuando pasa por un músculo, ¿ya? Lo estimula, lo hace que trabaje. Y el problema de eso es que este músculo se puede dañar. Al dañarse el músculo, libera ya mioglobina, que es la proteína muscular, la cual va a ser movida por la sangre, ¿ya? Y el problema es que cuando pase por riñón, me va a trancar el riñón, si ustedes quieren, ¿ya? No, va a hacer que esa mioglobina me obstruya en la parte microscópica del riñón y eso hace que ese riñón no pueda producir orina. En otras palabras, va a entrar en insuficiencia renal. Es una complicación del trabajo muscular. También en el caso del corazón,
que nos olvide el corazón es un músculo, también esta sobreestimulación puede hacer que este corazón empiece a temblar, que eso es una arritmia que se llama fibrilación ventricular, la cual el corazón está latiendo, pero de una forma muy irregular, de tal manera que parece que estuviese temblando y por lo tanto no puede expulsar sangre y es como si estuviese en paro. Y en realidad eso va a terminar en un paro cardíaco y la muerte si no se hace algo de forma rápida. Entonces, el daño a la electricidad es por esos dos mecanismos. La parte térmica que va quemando y la de sobreestimular el músculo. Bien, ahorita vamos a ver un poquito más de lo que es la electricidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya tenemos mejor señal, ya por fin me la arreglaron. Así que ya se han dado cuenta, ya estamos pudiendo hablar más rápido. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? De repente algo que se les haya escapado. De todas maneras, de que termina, yo grabo todo esto y lo voy a subir el enlace, porque lo subo a YouTube y de ahí el enlace se los pongo en el grupo para que ustedes puedan verlo completo por si se han perdido alguna cosa. La diapositiva también se las voy a subir, así también si tienen algún dato que se hayan perdido, está ahí, ¿ya? Además de eso, es de mi costumbre siempre, cuando vienen estos cursos, les doy unos libritos en PDF, en este caso sobre quemaduras, tengo varios textitos bonitos para los que les gusta profundizar y leer. Bien, ¿preguntas? No hay. A ver, me quemé con aceite. Bueno, entonces habría que ver la extensión alma y la profundidad, ¿no? Si es que está ampollado, el tratamiento sería con quemacurán, como habíamos dicho. Si todavía no se ha ampollado, solamente está rojito, puedes usar quemader, que sirve para eso. Pero habría que ver la extensión, ¿no? Sería bueno que me envíes ese dato. Bien, en cuanto a la gravedad, los factores de gravedad según las quemaduras eléctricas. Ya tenemos factores que serían propios de la corriente, ya otros factores personales y otros que tienen que ver con otras situaciones como el medio ambiente, etcétera. Ya vamos viendo cada uno. En cuanto a la corriente, primero, ya hay que ver el tipo de corriente, si es alterna o continua. Ya, generalmente en las casas usamos corriente alterna. Esta genera más riesgos por el hecho de cómo esta corriente cambia de polaridad rápidamente. El problema es que eso hace que el músculo también se sobreestimule, ya entrando en contracciones y relajamiento rápidamente y por lo tanto produce más daño a nivel muscular. Ya, en cambio, la continua generalmente produce un solo toque al músculo, por lo tanto no suele producir tanto daño a nivel muscular. Entonces la continua dependerá más de su potencia el daño. En cambio, la alterna, incluso en potencias bajas, pudiese causar daño. ¿Ya? En cuanto a la frecuencia, se habla de alto voltaje y bajo voltaje. ¿Ya? Los de alto voltaje, como ven, producen mayor quemadura y los de bajo voltaje generalmente sobreestimulación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una persona mete su dedo de repente al enchufe, como decimos, ya ahí estamos hablando de un bajo voltaje. Y generalmente la persona, el daño va a ser más muscular que quemadura en sí. En cambio, si agarran los cables del tendido eléctrico, se van a quemar.